¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy vamos a hablar sobre el surgimiento y desarrollo del paramilitarismo en Colombia. Para ello vamos a tomar como referencia una investigación de Mauricio Romero que se titula Paramilitarismo, narcotráfico y contrainsurgencia, una experiencia para no repetir, el cual fue publicado en 2005. Y lo primero que debemos tomar en cuenta es que entender el origen del paramilitarismo no solo implica entender una serie de procesos de corte nacional, sino también internacional. Sobre varios de esos procesos ya he hablado en otros capítulos de este canal, sin embargo los enunciaré brevemente a continuación. En 1945, cuando en concomitancia Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido derrotaron a los nazis, en el mundo inició la Guerra Fría. La humanidad se dividió en dos: quienes estaban del lado de Estados Unidos y el capitalismo y quienes estaban del lado de la Unión Soviética y el comunismo. Esto generó guerras en distintos países y un ejemplo es la Guerra de Corea, que dio como resultado que este país se dividiera en dos: Corea del Norte, inspirado en la Unión Soviética y el comunismo, y Corea del Sur, inspirado en Estados Unidos y el capitalismo. En América Latina sucedió lo propio, y un ejemplo de eso es la Revolución Cubana. Los revolucionarios como Fidel Castro y Che Guevara eran comunistas, y la Unión Soviética apoyó fuertemente esa revolución, mientras que el gobierno de Cuba estuvo apoyado por Estados Unidos. Como la Revolución Cubana fue un éxito, eso generó que en distintas repúblicas de América Latina empezaran a surgir guerrillas, las cuales vieron en la revolución una posibilidad de llegar al poder. Esas guerrillas, por supuesto, estaban inspiradas en la Revolución Cubana, en el comunismo y en esos sistemas. Fue en ese escenario cuando en Colombia aparecieron las guerrillas de primera generación como las FARC y el ELN. Sin embargo, el gobierno de Colombia estuvo influenciado por Estados Unidos, estuvo apoyado por Estados Unidos e inspirado en Estados Unidos. Debido a esto, en 1968, a través de la Ley 48, se permitió la creación de autodefensas. Estos grupos tenían la libertad de frenar insurgencias de corte comunista, debido a que el comunismo se asociaba como una ideología que estaba en función de intereses foráneos, es decir, de la parte oriental del mundo en el contexto de la Guerra Fría. Además, a esos grupos se les consideraba como traidores de la patria. Sin embargo, esos grupos poco a poco fueron evolucionando hasta consolidarse como grupos que ejercían justicia por mano propia, y de hecho, Romero argumenta que para 1980 la sociedad colombiana no tenía problema o no veía nada malo en el hecho de ejercer justicia por mano propia, y esto ya implicaba varios desafíos para el país. El primero es que en Colombia no es legal ejercer justicia por mano propia. Debido a eso, esos grupos estaban transgrediendo la ley y la Constitución. En segundo lugar, que varios de esos grupos estaban ya sea financiados, integrados o incluso conformados por narcotraficantes. Un ejemplo de eso es un grupo llamado Muertas Secuestradores. Y en tercer lugar, que esos grupos estaban afectando los diálogos de paz entre el gobierno y las insurgencias. Esos diálogos de paz iniciaron en 1982 con la llegada de Belisario Betancur a la presidencia de Colombia y se prolongaron durante los 4 gobiernos siguientes, es decir, Virgilio Barcos, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Debido a que cuando Álvaro Uribe llegó a la presidencia de Colombia en 2002, la forma en la cual pretendía desactivar las guerrillas era a través de hacer más poderoso el aparato militar, hacer más grande el ejército para derrotarlas militarmente. Sin embargo, los 20 años que transcurrieron de negociación desde Belisario Betancur a Andrés Pastrana generaron que en Colombia poco a poco hubiese una participación política más amplia. Y como hemos hablado en otro capítulo, la participación en política junto a la cuestión agraria fueron dos ejes que no solo permitieron el desarrollo del conflicto armado, sino también que esa guerra se prolongara durante tantas décadas. Por ende, estas autodefensas y esos grupos de justicia por mano propia estaban impidiendo que en Colombia el conflicto armado pudiera llegar a su fin. De hecho, Romero argumenta que el hecho de sabotear esos diálogos de paz no era algo que surgiera de forma espontánea, sino que incluso era premeditado. De ahí que en varias regiones del país esos grupos se asociaran con élites económicas y políticas que precisamente se verían afectadas a raíz de los desarrollos producto de esas negociaciones entre el gobierno y las insurgencias. Es importante resaltar que para ese escenario esos grupos no están consolidados en torno a un ente nacional, sino que son grupos dispersos a lo largo de Colombia. Mauricio Romero presenta un informe que se desarrolló bajo la dirección de Belisario Betancur,
en el cual se determinó que varios de esos grupos tenían integraciones de militares, es decir, de miembros del Estado colombiano. Sin embargo, estos militares que tuvieron esas vinculaciones nunca recibieron ningún tipo de castigo ni fueron juzgados, básicamente porque era la misma justicia militar la que se encargaba de juzgarlos. De ahí que o fueran trasladados o incluso ascendidos, pero nunca culpados. Y Romero presenta el caso del mayor Alejandro Álvarez Henao, quien en el batallón de Bomboná promovió entrenamientos a civiles. Dentro de los civiles que recibieron estos entrenamientos estuvo Carlos Castaño. Además, uno de los financiadores de estos entrenamientos era Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. A raíz de estos entrenamientos nacieron diversos grupos que se replegaron a lo largo del Magdalena Medio al nordeste antioqueño, del nordeste antioqueño al Urabá antioqueño y desde el Urabá hasta Bolívar. Además, varios de estos grupos que se fueron propagando fueron financiados por Gonzalo Rodríguez Gacha. Debido al desarrollo que esos grupos estaban experimentando, en 1989 Virgilio Barco los decretó como ilegales. Sin embargo, la idea de desmantelar esos grupos se desdibujó por completo con la entrada en escena de Pablo Escobar. Me explico, Pablo Escobar y el cartel de Medellín tenían una guerra con otros carteles de Colombia, por ejemplo, el cartel de Cali. Debido a eso, el cartel de Cali salió con Fidel Castaño y con Don Berna. Don Berna primero había sido un servidor de Pablo Escobar que decidió alejarse de él. A raíz de toda esa experiencia, Don Berna escribiría sus memorias que después se publicó en un libro llamado Así matamos al patrón, la cacería de Pablo Escobar. Estos personajes conformaron un grupo que se llamaba Los Pepes, el cual tenía el objetivo de eliminar a Pablo Escobar. A su vez, el gobierno de Colombia también tenía ese mismo objetivo. Debido a eso, el gobierno de Colombia salió con los Pepes para eliminar a Pablo Escobar y como en efecto lo consiguieron, eso entre comillas demostraría lo positivo que eran las alianzas entre grupos dentro y fuera de la ley. De ahí que varios gobiernos locales se aliaran con los Pepes buscando dos objetivos. El primero era frenar la rebelión armada y el segundo, lograr la seguridad y la pacificación de los territorios de una forma diferente a los diálogos de paz entre el gobierno y las guerrillas y de esa forma no tener que asumir, digamos, los desarrollos producto de esas negociaciones que afectarían sus intereses, porque en varias regiones quienes presidían el poder eran élites económicas. En el Magdalena Medio, el mayor Álvarez Henao junto a una serie de paramilitares conformó un grupo llamado Antisubversión Civil, el cual en la década de los 90 se transformó en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La conformación de las AUC no fue fácil, fue un proceso que inició en 1994 y no logró consolidarse hasta 1997. Uno de los promotores fue Carlos Castaño, y no logró consolidarse hasta que las guerrillas cada vez fueron fortaleciéndose más. Y esa consolidación tuvo problemas básicamente porque los distintos grupos que estaban dispersos a lo largo de Colombia, de acuerdo a la zona donde estaban asentados, tenían distintos intereses. Por ejemplo, los grupos que surgieron a raíz de la Casa Castaño, el objetivo fundamental que tenían era frenar la rebelión armada y eliminar cualquier rastro de insurgencia. Por su parte, los grupos que estaban asentados en zonas donde había cultivos ilícitos o se refinaba pasa de coca, el hecho de tener una guerra contra las guerrillas era algo secundario. Estas AUC ya congregaban todos los grupos dispersos a lo largo de Colombia en torno a una ideología, cuyo eje era frenar la insurgencia y eliminar cualquier rastro de rebelión. Cuando Pastrana asumió como presidente de Colombia y a raíz de las negociaciones decidió cederle el Caguán a las FARC, las AUC aprovecharían eso para decir que le estaban entregando el país a las guerrillas. Es importante resaltar que la misma sensación también la experimentaba la sociedad colombiana. Debido a eso, esos diálogos de paz entre el gobierno y las guerrillas fueron quedando cada vez más desamparados y quedarían desamparados completamente cuando se anunció la intención de realizar una Asamblea Nacional Constituyente en la cual las guerrillas tuvieran participación. Cuando Uribe asumió como presidente de Colombia en 2002, inició en el 2003 unos diálogos de paz con las AUC. En efecto, se logró desmovilizar y esos diálogos de paz permitieron que los homicidios en Colombia descendieran de 28.000 a 18.000 y que para 2005 un total de 20.000
paramilitares se hayan desmovilizado. Uno podría asumir eso como algo positivo, sin embargo, hay que analizarlo más a fondo. En primer lugar, Justicia y Paz careció de un sistema de reparación a las víctimas. En segundo lugar, que las AUC se hayan desmovilizado no implica que en Colombia se haya acabado la justicia o defensa por mano propia, sino que se disminuyó fuertemente. Y en tercer lugar, que esto no implica el fin del conflicto armado, porque la guerra con las guerrillas pues continuaba.